Hernández y pertenezco a la Universidad Central del Ecuador. Esta es la segunda parte del curso de MATLAB avanzado. Ahora vamos a definir una matriz numérica de dimensión 3×4. Empezamos. A es igual a, abro corchete, 1 espacio 2, 3, 4, punto y coma, 5, 6, 7, 8, punto y coma, 9, espacio 10, 11, 12. Cierro corchete, enter. Me va a aparecer una matriz de 3×4 como ya se los dije. Ahora vamos a proceder a cambiar un vector fila por un vector columna. Esto es sencillo, solo abrimos corchete, 1 espacio 2 espacio 3, cerramos y apóstrofe, enter, y como hemos visto la fila se cambió por columna. Ahora los elementos de las matrices, bueno, vamos a limpiar esto con CLC, enter, tenemos una nueva. Ahora los elementos de las matrices se pueden manipular de muchas maneras. Por ejemplo, a enter, y se publica y se plasma, una matriz A que ya la había escrito anteriormente. Ya, ahora vamos a poner A, abro paréntesis, 2,3, cierro paréntesis, enter. La respuesta la respuesta es 7. Ya, ahora CLC, se puede seleccionar una submatriz de la siguiente forma: A, abro paréntesis, abro corchete, 1, 2, 3, cierro corchete, coma, abro corchete, 1, 2, 3, cierro corchete, cierro paréntesis. Ya, ahí me da, como ustedes pueden observar, me da de resultado una matriz. También podemos hacerlo de esta manera: A, abro paréntesis, abro corchete, 1, 2 puntos, 3, cierro corchete, coma, abro corchete, 1, 2 puntos, 3, cierro corchete, cierro paréntesis, enter, y como ustedes pueden ver nos da el mismo resultado. Entonces el orden de los factores no va a alterar nuestro producto. Ahora se puede borrar un grupo de elementos de un vector matriz asignado a esos elementos. La matriz nula 0. Entonces X es igual a, abro paréntesis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cierro corchetes, punto y coma. Ustedes sabían que el punto y coma sirve para que no se ejecute lo que ahorita estamos haciendo. Enter, volvemos a poner X, pero ahora con paréntesis, 4, y esto es igual a, abro paréntesis, abro corchetes y cierro paréntesis. Aquí me faltó un igual, cierro, y X me va a dar el resultado. Ahora finalmente vamos a poner que A, abro paréntesis, 2 puntos, coma 1, cierro paréntesis, es igual a, abro corchete, cierro corchete, enter. Ahorita observamos que no fue, porque si ustedes se fijan en el A yo puse punto y coma, sin embargo no es punto y coma, es 2 puntos, coma 1, cierro paréntesis. Esto es igual, volvemos
volvemos al este anterior y ahí sí, como ustedes observan, se ejecutó correctamente. Para intercambiar las filas de una matriz A se digita lo siguiente: B es igual a A, abro paréntesis, abro corchete, 3, 2, 1, cierro corchete, cierro paréntesis, y nos va a dar el resultado de B. Ahora, B es igual a A, abro paréntesis, abro corchete, 3, 2, 1, cierro corchete, cierro paréntesis, coma, 2 puntos, cierro paréntesis. Eliminamos el paréntesis de más y ejecutamos. Ahora vamos a poner que A y A es igual a lo que estamos observando ahí. Eso fue todo el ejercicio 1.21. Para cambiar la segunda fila de una matriz A de 3×3 a 2, 2, 2 se utiliza el siguiente script. A es igual a, abro corchete, 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9, cierro el corchete, me va a dar la matriz A. Ahora, A, abro paréntesis, 2, 2 puntos, cierro paréntesis, es igual a, abro corchete, 2, 2, 2, cierro corchete, y como les dije, ahí está el resultado, se cambió a una matriz de 2, 2, 2. Cambié la segunda columna de una matriz A de 3×3 a 2, 2, 2, se ejecuta el siguiente script. A es igual a, abro corchetes, 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 6, 7, 8, 9, cierro corchete, 9, cierro corchete, enter. Aquí observamos que no me salió el resultado porque solo eran matrices de 3. Entonces A es igual a, abro corchete, 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9, cierro paréntesis, enter. Ahí sí observamos que nos sale la matriz. Ahora A es igual a, abro paréntesis, 2 puntos, coma, 2, cierro paréntesis, es igual a, abro corchete, es igual a, abro corchete, 1, 1, 1, cierro 1, 1, 1, cierro corchete, enter. Se cambió. Ahora vamos a crear la matriz 0. ¿Cómo se lo hace? De esta manera. A es igual a ceros con z, abro paréntesis, 2, 3, cierro paréntesis, la compu se puso un poco lenta, enter. No nos sale, ¿por qué? Porque en vez de coma puse 0, otra vez, CLC. Este es el ejercicio 1.24, enter. A es igual a, abro paréntesis, a ceros, abro paréntesis, 2, 3, cierro paréntesis.
Ahora la matriz 0 se ha creado exitosamente. Ahora A es igual a